Bienvenidos a Toma Asiento, un espacio de entrevistas donde conocemos la historia detrás del personaje, de aquellas personas que aman lo que hacen. Hoy vamos a hablar de arte, disciplina y de una pasión que se expresa a través del movimiento. Nuestra invitada de hoy es bailarina de ballet y directora de su propio estudio. Con ustedes, Victoria Ledesma. Victoria Ledesma, bienvenida a Toma Asiento. Muchas gracias por invitarme. Victoria, contanos cuál fue el momento en el que sentiste que el ballet era mucho más que una actividad extra que podías realizar. Empezó hace muchos años. Yo empecé danza en general a los 10. ¿Sí? Más que nada un incentivo de mi mamá para hacer otro tipo de actividades. Mis hermanos en ese momento estaban haciendo folclore, por ejemplo. Sí. Yo empecé con nada que ver con clásicos, yo empecé con árabe. Bien. Sí. Y en ese momento estuve buscando otras actividades, no me sentía cómoda en árabe. Y a poco fueron viendo y probando otras actividades más adelante. Sí. Y ahí fue cuando encontré el ballet ya en mi adolescencia aproximadamente. Bien. Y en ese momento también estaba en duda porque estaba gustándome mucho la música. Entonces me inscribí en el conservatorio. Entonces estaba entre el ballet o el conservatorio. Y lo dejé pausado al ballet. Bien. Cuando me di cuenta realmente es cuando estuve estudiando justamente la música clásica. Sí. Y estuve en la orquesta y digo, me gusta más bailar, ¿sí?, que estar tocando violín o la viola. En ese momento estaba tocando la viola. Sí. Y entonces estuve como muchos años perdida en música hasta que dije, no, me gusta más la danza. Y yo cuando quise volver fue muy difícil, porque sí, ya tenía como unos 19, 20 años. Bien. Sí, bastante tiempo había pasado. Sí. Y además también no contar con el apoyo de mis padres. En ese momento no contaba con el apoyo para hacer una carrera profesional, sí como hobby, claro, pero no como carrera profesional. Entonces fue muy difícil también empezar una carrera profesional a nivel privado, porque encima no hay, ahora sí, pero en ese momento no había una carrera en universidad pública, claro, de danzas clásicas, entonces sí, era a nivel privado. Entonces era hacer cosas para vender y pagarme las clases, claro, o también tenía la ayuda de mi hermano mayor, que es el único que me apoyó en ese momento, sí, pero fue muy difícil volver a retomar danzas clásicas después de muchos años. ¿Podemos decir que ese fue el desafío más grande? Sí, no contar con el apoyo de mis padres fue muy difícil, sí, porque fue una decisión también de decir, ¿cómo hago para pagarme las clases? Claro. Tuve maestros muy buenos también, que era como, bueno, vos ayudarme a hacer esto y yo te doy clase gratis. En ese momento era así, es como, bueno, le ayudaba a limpiar el salón, estaba ahí, tomaba asistencia, cosas chiquitas que, claro, que no sean demasiado exigentes mientras yo estaba formándome en esos estudios privados, digamos. Sí. Pero sí fue la decisión y algo muy difícil de hacer sola, básicamente. Bien. ¿Y cuál fue la persona clave en tu vida, en tu formación, tanto como artista y como persona? Diría que mi hermano mayor. Sí. Mi hermano mayor estuvo, Miguel se llama. Sí. Estuvo durante todo mi proceso. Bien. Pero en algún momento se me fue a Brasil. Bien. Se fue a vivir allá, entonces también sentí mucho su ausencia mientras estaba formándome y en ese proceso de formación también mi decisión de empezar a dictar clases. Claro. No estaba con él, ya no contaba con su apoyo cercano, sí a distancia, pero no cercano. ¿Tu hermano se dedica a algo del arte? Nada que ver, nada, pero le encanta, es algo que le encanta. Él es traductor y escritor. Entonces, no, nada que ver con el arte, nada que ver con la danza, el baile. No, pero le encanta. Él, es más, es cuando yo estaba también estudiando música, él me descargaba todo lo que yo necesitaba, las partituras, me llevaba con los directores que a él le gustaba y cosas por el estilo. Pero sí, él fue algo muy importante en mi formación y decidir, ¿no?, en lanzarme a estudiar danzas. Y cuando estabas iniciando, ¿sí?, ya con casi 20 años, ¿sí?, ¿imaginabas un día tener el estudio Victoria Ledesma? No. No, fue una decisión
quizá un poco amarga al principio, porque Sí. justamente era por eso, necesitaba plata, digo yo. Bien, sí. Sí, y ya había pasado como, creo que 5 años después de que estaba formándome, Sí. y yo digo, no, necesito más, o sea, Claro. necesito pagar más cosas, ya las Claro. cositas dulces ya no alcanzaban, No. no alcanzaban. Entonces digo, dicto talleres, y lo primero que empecé fue talleres de verano, nunca lo pensé como algo anual. Sí, bien. Entonces era como talleres así, invierno, verano, taller especial de clásico adultos, niñas, pero era de 1 mes, 2 meses, Claro. no más. Bien. Porque me ocupaba tiempo. Y en ese momento tenía como 5 alumnas, 12 alumnas, pero fue primero talleres, nada Talleres. más. Sí. Podemos decir entonces que la idea de abrir fue una situación económica, una situación mejorar económica. esa situación. Exacto. ¿Y cómo se convirtió en un sueño, en un proyecto que se podía alcanzar? Bien, fue cuando comencé a darme cuenta que me gustaba dictar clases. Ah, bien, bien. Sí, me empezó mucho dictar las clases, el armado, el trabajar con niños principalmente en ese momento. Ahora ya con niños es como no tanto, Bien. pero sí, en ese momento amaba las clases para niños. Sí. Entonces empecé a tomar cursos de pedagogía, a formarme un poquito más, aparte de donde yo estaba estudiando. Sí. Y ahí encontré lo que actualmente yo tengo como formación, que es la técnica Vaganova, la técnica rusa, Sí. que es mi favorita, obviamente. Sí. Y fue en ese momento cuando me empezó a gustar dictar clases. La docencia. Exactamente. Sí. Transmitir el conocimiento. Sí. ¿Qué fue lo más difícil? Cuando tenés tus alumnos, llegan tus alumnos, ¿qué es lo más difícil transmitir? Que sean pacientes. Ah, bien. Sí, que sean pacientes, sí. ¿Por qué? Porque en algún momento llegan con esa ilusión de ya subirse al escenario, de ya bailar, de ya subir a puntas, y es un proceso largo el ballet. Lleva su tiempo, lleva sus caídas, sus levantadas, caes el miedo al piso. Entonces, más que nada, esa paciencia y perseverancia sobre todo, porque en el transcurso sí van a haber alumnas que van y vienen, pero son muy poquitas las que continúan y las que actualmente ya están literalmente 10 años aquí. Bien. Y, por ejemplo, tener alumnas que actualmente ya hayan avanzado a un nivel intermedio, que están desde preballet, y que este año, bueno, ahora te comento, también van a estar, por primera vez me están llevando alumnas al Danza América, que es algo como soñado para mí. Sí. Entonces, eso, ¿no? El tema del tiempo y la perseverancia, la paciencia. Bien. ¿Qué valores buscas transmitir, además de la técnica? El respeto por sus compañeras, por los maestros. Bien. Siempre me pasa mucho eso, ¿no? El tema del respeto, porque vienen con ciertas, no todas obviamente, pero vienen con ciertas ideas y ciertas cosas que quieren venir acá al estudio y formarse de tal forma, o ya vienen con alguna otra técnica. Entonces el respetar al compañero, el proceso, el tiempo y al maestro para mí es muy importante. ¿Qué sentís cuando ves a tus alumnos en el escenario lograr algo que al inicio parece imposible? Me siento muy orgullosa. Muy bien. Sí, no, incluso el año pasado tuvieron la primera audición. Sí. Y me pasó eso de estar más nerviosas que ellas, justamente. Sí. Y yo las veía y era como, wow, yo les enseñé eso. Son mis alumnas. Son mis pimpollos, pero me sentí muy orgullosa ver todo ese trayecto que han hecho y todo lo que han avanzado en tan poco tiempo. Y yo dudando incluso a veces, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré enseñando bien? Será el momento ya para lanzarlo. Sí, es eso, exactamente.
¿Hay un momento en tu carrera en el que podés decir fue un antes y un después? Un momento así bisagra que decís esto, yo era así, pasó esto y... Sí, 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 sí. Porque yo al principio empecé como la idea de bailar, o sea, estar solamente en el escenario, era mi idea ser bailarina. Lamentablemente las cosas no se dieron, pasaron muchas cosas en mi vida en ese momento, inclusive lesiones, malos tratos de algunos maestros, que pasa, o sea, no es algo que se oculte, sino que ya de público conocimiento, pasa. Y fue un momento que yo no sabía qué hacer, si dejar o no. Y ahí fue cuando también me empezó a gustar esto de enseñar y fue como, bueno, me voy para este lado. Veamos. Y fue más que nada explorar y fue por eso que yo decidí comenzar a dictar clases. Pero así también, cuando yo estaba dictando clases, también tuve mis momentos que digo, no, ya quiero dejar. Me pasó muchas veces. Con el estudio. Con el estudio, sí, ya cursando ya mis 8 o 9 años, y es decir, exactamente 7 años, en ese momento de 7 años pensar, no, ya no aguanto más, estoy muy cansada, esto ya me está desbordando, y poner sobre balanza, voy a tirar todos estos años, ya nada de cumplir 10 por esto. No, y decidí, y ahí fue mi motor, mi esposo. Lo voy a mencionar, mi esposo. Adiós, gracias por esa compañía. Fue muy paciente y fue un impulsor también en ese, más que nada ya en mi momento de profesora. Él fue quien estuvo conmigo y también uno de los profesores que me acompaña, Diego, es uno de los profesores que también ha estado ahí apoyándome, vamos Vicky, que sí se puede, vamos. Sí, bien. En el ballet hay mucha emoción y mucha expresión, ¿sí? ¿Cuál pensás que es el sentimiento o la emoción más difícil de representar en el escenario para un bailarín? Yo lo digo como algo muy personal, el tema de transmitir el amor. Para mí, eso para mí es muy difícil. Transmitir esa alegría, ese amor, ese encanto por una persona, para mí ha sido un reto muy difícil mientras yo me estaba formando. Y también da un poquito de vergüenza interactuar con la otra persona, el poder transmitirlo correctamente. Por eso también se toman muchas clases de teatro a veces, los bailarines. Pero para mí, personalmente, este sentimiento de amor, de pasión por otra persona, es muy difícil, muy difícil. Dirigir este estudio y estar conectada con la danza, el arte, ¿cómo equilibras el bailarina, profesora y directora del estudio? Es caótico. Es muy caótico. Pero, a ver, he aprendido a delegar. Sí o sí, no me quedaba otra, aprender a delegar, porque el gran desafío es aprender a delegar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, este año es delegar los otros niveles a los profesores, por ejemplo. Y yo no digo nada, yo estoy atrás, aunque me muerde así como... Y el otra tarea, por ejemplo, la administración. Ya este año yo no toco nada de administración, yo como, bueno, estoy tranquila, pero al mismo tiempo nerviosa, así. Y así, aprender a delegar para mí es muy, muy difícil. Porque uno quiere hacer de tal forma las cosas. Pero bueno, si yo no confío, si yo también estoy así, nunca voy a poder soltar, digamos, esa parte. Entonces también es como un desafío para mí. Delegar. Y hoy, ¿cuál es la función máxima de la directora del estudio? Por ahora, como algo personal, es mantenerlo, mantener el estudio, obviamente, y seguir creciendo. No tan solo traer más alumnas, porque yo siempre digo, no me importa mucho la cantidad, sino la calidad. Entonces también el ayudar a los profesores, ver qué necesitan. Es más, incluso he estado buscando también en algún momento, y hablé con los profesores, este tema de, bueno, si se ve algún curso de pedagogía, bueno, vamos, lo vemos. Y mi forma de hacerlo crecer el estudio es a través de los profesores.
¿sí? Lo que ellos puedan aportar, sus experiencias, su formación, ¿sí? Y yo estar ahí para ayudarlos, ¿sí? Estar presentes, darles una mano, no tan solo con lo que ganan, la forma económica y ese tipo de cosas, sino también de otras formas. Un apoyo a los profesores. Claro, exactamente. Victoria, si un niño o una niña hoy quisieran, es su sueño bailar ballet, estar sobre el escenario, pero piensan que es muy difícil, que es muy complicado iniciar. ¿Qué les podrías decir a ellos? Que vengan aquí. Muy bien, que vengan al estudio, que lo conozcan, que hay muchos talleres aquí donde pueden formarse. Pero sí, como había dicho antes, no es rápido, no es de un día para otro, bien, pero que van a contar con una formación, con un acompañamiento pedagógico, que tienen sus momentos, su trayecto, que vamos a sacarles las dudas. Lleva su tiempo, pero se logra, ¿sí? Subir al escenario, formarse de forma profesional, se puede lograr siempre y cuando uno sea paciente y perseverante. Bien, y el consejo a los padres, a las madres exclusivamente, que son las que traen sus niños al estudio, que los esperan, paciencia para ellos también. También, sí, porque ya sueñan con verlas en punta, que ya sueñan verlas en otros niveles superiores, y también siempre les digo a las mamás, y de paso les marco aquí en esta entrevista a mis mamás de eso, ¿no? La paciencia. Yo sé que son muy ansiosas, que quieren verlas ya brillar, que ya quieren verlas en puntas, pero ellas entienden, saben que lleva su tiempo, pero que ellas van a lograr. Tengo alumnas, por ejemplo, que vienen desde preballet y ahora están en un preparatorio, que ese preparatorio, justamente, como indica el nombre, prepara a la alumna a futuras exigencias, ¿sí? A los niveles superiores que llamamos nosotros. Entonces, muchas se pusieron feliz cuando ya dijeron, ya pasaron de nivel, y es como, ¡ay, qué lindo! Después de pasar el preballet inicial, estar en preparatorio, es muchísimo, y ellas saben que con paciencia también de las madres, y entender que es un proceso, vamos bien encaminados. Bien. Victoria, mirando hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué sueño o proyecto te gustaría lograr en los próximos años con tu carrera y con el estudio? Ya cumplí una. Contanos. Ya cumplí una, sí. Bueno, yo hace muchos años quería formar, que mis alumnos tengan un respaldo legal, con aval nacional también, en sus estudios. Obviamente tiene sus limitaciones, solo algunas alumnas pueden acceder, que es un nivel superior, es una formación integral profesional. Me tomó años armarlo, 5 años, donde tienen materias, tienen 5 años de cursado, además de las clases regulares, y es una formación profesional. Y ese es el sueño que hoy se está cumpliendo, y justo da con los 10 años del estudio, entonces este año ya se formalizó, van a contar con su título a nivel nacional, respaldado por el Ministerio, que es algo muy importante para mí. Y por lo menos ese sueño yo ya estoy por ahora dada por hecho. Se esperó, se logró, y en el transcurso van surgiendo nuevos. Sí, seguramente ahora vamos a estar, por ejemplo, como le había comentado, vamos a empezar con Danza América, que nunca me lo había imaginado, llevar alumnas al Danza América. Antes, obviamente, no estaban en condiciones, todavía les faltaba un poquito más, y para mí este año comenzar con cursos profesionales para ellas o algún certamen profesional para ellas es algo en lo que estamos ahora enfocados. ¿Cuándo es el Danza América? Es en mayo, ya nada. Acá en Córdoba. En Córdoba. En Córdoba. Así que ya están seleccionadas, por lo menos son 5 alumnas que vamos a estar viajando a Córdoba para hacer el Danza América. Muchas gracias, Victoria, por contarnos tu historia, compartirnos sobre el estudio Victoria Ledesma. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por haber tenido en cuenta, y bueno, espero que realmente me conozcan un poquito más. Yo sé que es muy difícil la danza, también hay mucha competencia desleal de parte de la danza, pero tener el apoyo de otros profesores que son reconocidos, el intercambio de ideas, el intercambio
de acompañamiento también, ¿no? El no tengo espacio para vos, te paso esta alumna y cosas así que pasan. Sí. Es linda, la verdad. Y conocer la danza desde otro ámbito también es muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de esta hermosa charla. Hoy conocimos no solo la historia de una bailarina, sino también la pasión de una maestra por enseñar a las siguientes generaciones el amor por el ballet. Gracias, Victoria Ledesma, por compartirnos tu historia y tu experiencia. Soy Huerto Huerga y esto fue Toma Asiento.